en mi maldad. Me mostraste tu... Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas tardes, noches. Tardes, noches frías. Frías ya estamos con, y se ve, ¿no? En nuestro vestimenta. Chavarrita. Ya con el frío, disfrutando el frío. Es una bendición de Dios, mis hermanos. Sí. Y pues agradecidos, mis hermanos, por este tiempo, como siempre, en nuestro espacio en Cristianismo Profundo. Estamos contentos de tener este espacio con usted y que juntos sigamos creciendo, sigamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Seguimos todavía bajo el estudio de cómo ser un cristiano fuerte. La semana pasada estuvimos estudiando y, como recordarán, no estaba con nosotros el pastor. Me di la pinta, pero aquí Se estamos. la pintió 2 lecciones, pero ya está aquí con nosotros otra vez. Aquí estamos. Y pues el pastor Moy también ya está listo para... Listo, ya afilé el cuchillo para... A todo lo que da. Y el pastor listo con las piedras para tirar pedradas. Ándale. Y pues antes de comenzar, mis hermanos, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor y vamos a pedirle al pastor Moy si nos guía en oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estar una vez más en este espacio, Señor. Gracias por la disposición de cada uno de nosotros, Señor, de poder estudiar tu palabra, meditar en ella, adentrarnos, Señor, en estos temas, Señor, y poder compartirlos con nuestros hermanos que nos están viendo, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos hasta este día, Señor, y te pedimos en esta tarde que no sea la excepción, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, los corazones de nuestros hermanos, Padre, y que este mensaje, esta lección que vamos a ver el día de hoy sea de bendición tanto para nosotros como para nuestros hermanos que nos están viendo, Señor. Te pedimos de tu guianza, Señor, de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues sí, aquí estamos con mucha alegría y gozo, continuando con nuestro estudio, cómo ser un cristiano fuerte. Y como ustedes se habrán dado cuenta, estamos entrando hoy a la lección número 5. Y para ser un cristiano fuerte, estamos diciendo varios aspectos de la vida cristiana. En esta ocasión, el capítulo número 5 o la lección número 5 es, para ser un cristiano fuerte, tenemos que ser un cristiano espiritual, tenemos que ser espirituales. Entonces, nuestra charla en este día y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a dialogar acerca de cómo ser un cristiano espiritual. Partimos, amados hermanos, de primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, que dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es un caso, hermanos, aquí donde el apóstol Pablo está hablando de la iglesia de Corinto, en este capítulo 3, al mencionar el cuerpo de Cristo como colaboradores de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a la madurez, a ser cristianos espirituales. Y dice el apóstol aquí: de manera que yo no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, ¿verdad? Entonces, recordemos que el ser humano, hermanos, está hecho de 3 partes, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Y una de estas 3 partes, sin duda alguna, nos va a dominar y va a dominar completamente nuestra manera de vivir. Si somos carnales, o más bien si la carne nos domina, nos debemos llamar cristianos carnales. Si el alma nos domina, nos podemos llamar cristianos naturales. Pero si el espíritu nos domina, entonces nos llamaremos cristianos espirituales. Como consejo, mencionamos esta noche, hermanos, es mucho mejor ser un cristiano espiritual que un cristiano carnal. Es mucho mejor casarte con un cristiano espiritual que con un cristiano carnal, definitivamente. Es mucho más fácil vivir con una persona espiritual que con una persona carnal. Una persona carnal se guía por sus sentimientos. Y recordemos, amados hermanos, lo vimos en lecciones pasadas, que los sentimientos son pasajeros y es muy peligroso depender de ellos. Debes esforzarte totalmente para salir de la fase carnal y llegar a ser un cristiano espiritual. Cuando eres espiritual,
Deja que las cosas espirituales fluyan en ti. Y tu ser espiritual se desarrolla más cada día. El ocuparse del espíritu es vida, pero el ocuparse de la carne es peligroso y es muerte, escribe el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, amados hermanos, estaremos charlando en esta tarde-noche para ser cristianos fuertes necesitamos ser cristianos espirituales. ¿Cómo podemos ser cristianos espirituales? Bueno, vamos a analizar los siguientes consejos que nos ayudarán a ser personas espirituales. Tenemos creo que 6 o 7 consejos aquí. En la primera semana vamos a comentar 3 de ellos y después, como hemos venido haciéndolo, hacemos la pausa y entonces continuamos con los demás. Así es que, Jehová, vámonos recio con estos consejos que sin duda alguna nos pueden ayudar a ser personas espirituales. Ok, pues vamos a comenzar, mis hermanos, con el consejo número 1 para ser una persona espiritual. No sin antes recordarles, como siempre, que aliste su libreta, su Biblia, para que haga sus apuntes y tenga un espíritu bereano. Sí, que compruebe que lo que estamos diciendo lo dicen las Escrituras. Así es. Y el consejo número 1, mis hermanos, es conviértete en un cristiano espiritual orando con frecuencia. Uh-huh. La oración hará de ti una persona espiritual. Jesús dijo: orad para que no entréis en tentación. La oración evita que nos apartemos de Dios. Cualquier persona con la que pases tiempo hablando se vuelve cercana a ti. De la misma manera, cualquier cristiano que pasa tiempo hablando con Dios se volverá cada vez más cercano a Él. Así que, si no pasas tiempo con Dios y no pasas tiempo orando a Dios, estarás lejos de Él. Tristemente. Uh-huh. Sí. Pasar tiempo con alguien te hace cercano, ya sea que tengas la intención de que sea cercano o no. Así que cuando un cristiano pasa menos tiempo orando, sin darse cuenta, está alejándose de Dios. Cuando oras, Dios te da fuerzas para vencer las tentaciones. Te dará fuerzas para que hagas su voluntad y no te apartes. Y como vemos en este punto, mis hermanos, efectivamente, por obvias razones, cuando pasamos tiempo con alguien, pastor, vamos fomentando la comunicación, fomentando confianza, y lo mismo pasa con Dios, ¿no? Conforme aprendemos de Él, conforme platicamos con Él, lo conocemos, le ponemos atención, pues nuestra relación con Él va creciendo, va aumentando, y nuestra vida espiritual se va fortaleciendo. Definitivamente. Sí, fíjate, yo, Amoy, que entre muchas cosas que yo experimenté en el matrimonio, esto es algo que creo que nunca lo he dicho en público. Okay. Solamente se lo dije a mi esposa en algún momento. Una de mis más grandes preocupaciones al tomar la decisión de casarme, era, caray, ¿de qué voy a hablar con esta mujer ya estando con ella todo el tiempo? Y yo pensaba que pues se me iba a acabar el tema de conversación, de que no tenía nada que platicar con ella, de que nos íbamos a enfadar. Entonces, pero precisamente el matrimonio es un buen ejemplo de lo que acabas de comentar, Yoba. Entre más convives en este caso, yo con mi esposa conmigo, pues ya cumplimos 40 años de casados y creo que no nos hemos enfadado. Pero sí, el acercarnos, el ser cercanos, ella y yo, el uno al otro, pues nos llevó a tener confianza, a tener intimidad y a decirnos cosas que no nos dijimos cuando iniciamos nuestra relación, ¿verdad? Entonces sí es cierto, cualquier persona con la que pasamos tiempo hablando, se vuelve cercana.
a nosotros. Y este es el ejemplo de Dios en esta práctica que estamos comentando ahorita, que definitivamente nos ayuda para ser gente espiritual. Y esto es inevitable, hermanos, en la vida de un cristiano, la oración. Sí. Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 18, versículo 1. Es impactante, hermanos, cuando habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. El Señor comienza, antes de contar la parábola, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la oración, amados hermanos, aparte de que cumple todo eso que Yoba nos estaba comentando, pues se debe convertir en nosotros en una necesidad, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos el consejo del apóstol Pablo en Romanos 12:12, donde nos explica y nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Entonces, amados hermanos, este primer consejo que damos definitivamente es de suma importancia para ser un cristiano espiritual. Conviértete en un cristiano espiritual orando con frecuencia. Si todavía algunas de las personas que nos están oyendo no han hecho de la oración un hábito, le animamos, amado hermano, a que comience ya para tener esa intimidad con el Señor. Eso sin duda alguna le hará avanzar hacia ser un cristiano espiritual, y este conjunto de enseñanzas que estamos dando, hermanos, le va a llevar a ser un cristiano fuerte en el camino de Dios. Sí. Y también hablando con el ejemplo del matrimonio, yo tengo 11 años de casado aproximadamente, y lejos de ser aburrido y monótono, creo que cada día vamos descubriendo cosas nuevas, ¿no, pastor? En nuestra pareja. No sé si usted a sus años ya de matrimonio ya terminó de conocer. No, ¿qué pasó, Jovan? ¿Qué pasó? Apenas vamos empezando. Pero pues imagínense con nuestro Señor, ¿no? Exacto. Cada día podemos descubrir cosas y llenarnos de gozo y maravillarnos de lo grandioso de nuestro Señor. Pues lo estamos experimentando muy en nuestras prácticas en esta nueva etapa post pandemia con la iglesia, cuando regresamos a nuestro tiempo de oración como iglesia, que pues tristemente no lo hemos hecho frecuentemente, no es cada semana, cada 15 días, pero las experiencias que tenemos hasta ahorita como iglesia local es que han sido maravillosas, ¿no? El tiempo que pasamos en oración, cada lunes que estamos en oración es diferente. Sí. Y definitivamente yo he notado en mí y en todas las personas que estamos ahí que lo disfrutamos, disfrutamos estar en la presencia de Dios. Y nuestro tiempo es más de intercesión. Tenemos un tiempo de alabanza al Señor, pero nuestro tiempo es más de intercesión por otras áreas de la vida, otras personas, otros hermanos, otras situaciones, pero disfrutamos estar en la presencia de Dios, definitivamente. Y yo no sé si usted lo vio así, pero yo lo entendí de esta manera cuando mencionó Yoba la primera parte del párrafo que leyó: orad para que no entréis en tentación. Y la versión traducción al lenguaje actual dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Y obviamente entendemos que como cristianos el primer lugar, o la primera arma que usa el enemigo para tratar de derribarnos, es la tentación. Entonces, si usted no quiere ser tentado, ore, doble sus rodillas, ore todos los días, todas las mañanas, y pídele al Señor que Él lo libre de la tentación. Y yo no pude evitar ver ese punto, ¿no? Porque sí mencionamos que la oración nos hace más espirituales, pero también la oración nos ayuda a vencer la tentación, y todos los días enfrentamos tentaciones. Exacto. Todos los días enfrentamos tentaciones, y póngase a pensar cómo sale usted evaluado de cada una de esas tentaciones, ¿no? Si sale victorioso o sale reprobado, como veíamos el domingo en la predicación del pastor Isaí, ¿no? Debemos de autoevaluarnos y ver cómo nos vamos a calificar nosotros mismos. Del pastor. Entonces, Gilberto, perdón, sí, cierto. De cómo nos evaluamos y cómo vamos a salir de esa prueba, ¿no? No decirle, si le decimos al Señor evalúanos, pues todos saldríamos reprobados, ¿no? Pero si nos autoevaluamos nosotros mismos, pues chequemos los detalles, pero específicamente mencionando
que la oración también nos ayuda a vencer la tentación y nos hace cristianos espirituales. Correcto. Y mis hermanos, a lo mejor estamos hablando del tema de la oración así como que muy por encimita y podemos hasta parecer simplistas, pero si usted quiere aprender más acerca del tema de la oración, ya tuvimos todo un estudio acerca del tema de la oración y gracias a la tecnología pues usted puede recurrir a estas lecciones y aprender más acerca de la oración. No sé cuántas lecciones vimos al respecto, pastor. 12 lecciones. Dentro de esas lecciones mencionamos, hermanos, que la mejor forma de aprender a orar es orando. Practicando, sí. Practicando la oración. Muy bueno, bien. El segundo consejo que nos ayudará a ser una persona espiritual es: conviértete en una persona espiritual buscando la voluntad de Dios. Sí. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo las personas espirituales buscan la voluntad de Dios. A las personas que no son espirituales no les preocupa si están en la voluntad de Dios o no. Hacer la voluntad de Dios es una manera muy inteligente de vivir muchos años y tener una vida bendecida. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que nos dice 1 Juan 2:17. Mantenerse en la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios es muy importante para sobrevivir como cristiano. Sí. No sacrifiques tu espiritualidad por tus deseos humanos. Una persona espiritual sacrificará sus deseos personales para hacer la voluntad de Dios. Cualquiera que tenga un fuerte deseo de las cosas materiales no tiene posibilidades de convertirse en un cristiano espiritual fuerte. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto ejemplos en ese aspecto. A mí me ha tocado ver personas que tienen una carrera de las altas, por mencionar uno, medicina, por ejemplo, que son las carreras más mejor pagadas en el mundo, ¿no? Medicina, arquitectura, carreras como esa. Me ha tocado ver personas que dejan esas carreras y dejan su trabajo por seguir la voluntad de Dios. Entonces, que no nos impresione si en algún momento la voluntad de Dios es diferente a lo que estamos pasando en la vida cotidiana, ¿no? Como dice aquí, es una manera inteligente de vivir muchos años y tener una vida bendecida siguiendo la voluntad de Dios, y eso nos hace un cristiano espiritual. Ahora, tener una vida siguiendo la voluntad de Dios bendecida no necesariamente significa que es una vida fácil, porque seguir la voluntad de Dios, como bien decía Moy, a veces conlleva sacrificios, conlleva tomar decisiones que van en contra de nuestros propios deseos, pero que sin duda alguna, si nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a poder experimentar paz, bendición y gozo. Ahorita que mencionaba eso, Yoba, se me vino un ejemplo bien rápido. Nosotros nos movimos de la ciudad de Guadalajara aquí a Baja California y fue una decisión radical. De tener un buen estatus social en Guadalajara a venirnos con puras maletas de ropa y llegar a Baja California a una casa prestada, y ahora podemos verla, como dice yo, a la bendición de Dios, cómo Dios ha abierto puertas y cómo Dios nos ha abierto el panorama, o como dice en la escritura, no ha ensanchado nuestro territorio de tal manera que podemos ver las bendiciones del Señor, de seguir más bien el consejo de escuchar y obedecer la voluntad de Dios. Amén. Y hermanos, tenemos que ubicarnos. La voluntad de Dios yo puedo ponerla aquí en dos líneas. Una línea es lo que está escrito en la palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que le busquemos. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Esa es la voluntad de Dios y eso es inequívoco. Y de lo que estamos hablando ahora es del plan de Dios para nuestra vida, el cual vamos a descubrir y el cual vamos a ver cuando nos sometemos completamente al Señor, entendiendo, como dice Moy, como estaba diciendo Yoba, que las cosas del mundo pasan, las cosas del mundo son perecederas, las finanzas, el trabajo, la profesión, todo eso definitivamente va a ser pasajero, pero la Escritura dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el apóstol Pablo ahonda en ese consejo, en ese concepto, en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, o no se amolden a este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y especialmente lo que está diciendo Moy, hermanos. A veces tenemos que renunciar a las cosas que el mundo nos ofrece, o a las cosas que nuestra carne desea, que nuestros apetitos desean, que nuestra voluntad desea, cuando Dios está guiando nuestra vida por otro rumbo, por otro sendero. Entonces, pues tiene que ser así. Si nosotros queremos sobrevivir como cristianos, es definitivamente buscar la perfecta, la agradable, la buena voluntad del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, el tercer consejo que tenemos aquí para ser cristianos espirituales es: conviértete en un cristiano espiritual teniendo buena conciencia. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 19 y 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué tremendo pasaje es este, Joa. Tu conciencia es la voz de tu espíritu humano. Ese suave impulso es la exhortación de tu espíritu. Para ser espiritual debes ser sensible a la voz de tu propio espíritu. Entre más ahogues la voz de tu espíritu, menos espiritual te volverás. Una buena conciencia es necesaria para mantenerte espiritual. Dos miembros de la iglesia, según el testimonio del apóstol Pablo, Himeneo y Alejandro, desecharon la fe y la buena conciencia, y de este modo su vida cristiana naufragó. Mientras que desechemos nuestra conciencia, seremos capaces de hacer males cada vez peores hasta llegar al día en que abandonemos a Dios. La conciencia es la voz de ese componente superior de un ser humano, sea cristiano o no. La conciencia de un hombre es lo que trata de evitar que haga el mal. Es importante tener una conciencia, es decir, esa voz interior buena y fuerte. Puedes tener una conciencia fuerte o débil. Pablo, el gran apóstol, dijo que él tenía buena conciencia. También reveló que siempre había mantenido una buena conciencia, aun siendo incrédulo. Cuando nuestra conciencia se endurece, es difícil que Dios nos hable. La palabra de Dios, las predicaciones o el Espíritu Santo dejarán de tocar tu vida. Tu conciencia es como la palma de tu mano. Algunos de nosotros tenemos manos suaves, mientras que otros las tienen callosas. Tus manos se endurecerán y la suavidad desaparecerá cuando hagas trabajos duros con tus manos. De la misma manera, tu conciencia se endurecerá mientras sigas pecando sin arrepentirte. Cuando los creyentes se vuelven indiferentes a los mandamientos de Dios, es una señal peligrosa. Muchos cristianos mienten y sus conciencias dejan de redarguirlos. Algunos de ellos hasta pueden inventar historias falsas sin pestañear. He sabido incluso de pastores que dicen que predican mejor después de fornicar. Híjole. Caray. La diferencia entre estos pastores y un pastor que su conciencia todavía le redarguye es solo un proceso gradual de endurecimiento. Tal vez cada vez más duro, te vuelves cada vez más duro a medida que alguien se acostumbra a pecar. Luego llegará el momento en que cuando peques dejarás de molestarte. Puedes cometer pecados mayores o menores dependiendo de tu conciencia. Si tienes una conciencia muy sensible, los pecados que puedas cometer serán chicos, pero a medida que tu conciencia se endurece más y se desgasta más, tu debilidad para cometer tus pecados más difíciles, más atroces, más malvados, eso seguirá creciendo.
Todo cristiano necesita tener conciencia sensible. No te acostumbres al pecado. No llegues al punto en el que ya no te importe. Sé sensible a las pequeñas persuasiones de tu voz interior para que continúes siendo un cristiano espiritual. ¡Wow! Teníamos mucho que decir aquí. Sí. ¿Verdad? Y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16, hermanos, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amados hermanos, en este punto para ser un cristiano espiritual, conviértete en un cristiano espiritual teniendo buena conciencia. Está hablando, hermanos, de obedecer esos impulsos que todavía el Espíritu Santo lanza a través de nuestra conciencia, a través de nuestro ser interior, y que nos dicen: no hagas eso, está mal. No digas eso, está mal. No te comportes así, está mal. No digas eso, está mal. Y cuando no obedecemos eso, hermanos, como leí aquí en la información que tenemos, nuestra manera de vivir se va endureciendo, y esto se llama conciencia dura o conciencia cauterizada, al punto de que hay personas que se creen hasta sus propias mentiras. Sí. O la práctica del pecado lo ven como algo favorable, como estas personas que se han dado casos, hermanos, en que dicen: pues yo me siento mejor después de cometer pecado. Sí. No puede ser, hermanos, en la vida de un hijo de Dios. No puede ser en la vida de una persona que quiere agradar a Dios. No puede ser en alguien que tiene la expectativa gloriosa de la vida eterna. Al contrario, pienso que cuando un cristiano es de verdad un cristiano, cuando uno comete pecado siente una pesadez, una vergüenza, ¿no? De incluso hasta entrar a la iglesia, o incluso dirigirle la vista a las personas que tienes alrededor, ¿no? Cuando uno peca, pienso que se siente perturbado y a la vez decepcionado de uno mismo, y a la vez como decepcionando a Dios. Pienso que es y todos hemos experimentado esa sensación, creo. Hemos pecado y nos sentimos así como: ay, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Incómodos, así como que... Pero, en contraparte de lo que parece, pues esa es una buena señal. El hecho de que nos sintamos así significa que nuestra conciencia es sensible todavía. Sí. Y es cuando más lo necesitan, claro, acercarnos a Dios. Sí, mucha gente dice: ¿cómo voy a la iglesia si estoy en pecado? Pues es cuando más necesitas ir a la iglesia, es cuando más necesito, porque soy pecador, necesito ir a los pies de Cristo. Exactamente. ¿Cómo ser un cristiano espiritual, hermanos? El apóstol Pablo tenía este reclamo para la iglesia de Corinto, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ese era el reclamo del apóstol Pablo. Y para que nosotros podamos ser cristianos espirituales, pues tenemos que ser personas que oran con frecuencia. Tenemos que ser personas que buscan la voluntad de Dios en su totalidad, y tenemos que ser personas que permiten que su conciencia les hable, y obedecemos a la conciencia, porque gracias a Dios todavía tenemos buena conciencia que está operando en nosotros y llamándonos, exhortándonos y haciéndonos ver cuando nos estamos equivocando. Bendito sea Dios, hermanos, por cada cristiano, hermanos, que puede reaccionar todavía cuando hay un impulso del Espíritu Santo en su vida diciéndole: no lo hagas, no lo digas, no te comportes. Ten cuidado en esto. Bendito sea el Señor. Y si alguna ocasión, hermanos, llegáramos a fallar, hermanos, tenemos una familia en la fe que puede usar el Señor para abrazarnos, para atraernos, para arrimarnos, para levantarnos y para seguir adelante, para ser un cristiano fuerte con la ayuda del Señor. Estamos en ese proceso. Ánimo, hermanos, firmes y adelante con la ayuda del Señor. Aquí vamos a hacer una pausa, hermanos, para continuar la próxima semana con este tema maravilloso, el capítulo número 5 de nuestras lecciones: cómo ser un cristiano espiritual. Aleluya. ¿Algo más, Jovan, que quieras agregar? No, pastor. ¿Algo más? Muy bien. Amados hermanos, vamos a orar y que el Señor extienda su misericordia a nosotros, nos ayude y nos fortalezca cada día. Amado Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí.
Gracias por meditar en tu palabra, Señor, tener esta oportunidad maravillosa y de dialogar con nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven a través de sus dispositivos. Amado Padre, habla a nuestra vida y ayúdanos, Señor, a ser cristianos espirituales en esta ruta, en este camino de llegar a ser cristianos fuertes y que nada nos tumbe y nada nos doblegue. Mientras tanto, Señor, en este caminar, ayúdanos, Padre Santo y maravilloso, a fortalecer nuestra vida de oración en todo lo que conlleva esta práctica maravillosa. Ayúdanos siempre a buscar tu santa, perfecta y maravillosa voluntad, y ayúdanos siempre a tener una buena conciencia y obedecerla cuando sea necesario. Gracias, amado Padre, por tu palabra y por la bendición de estar aquí con nuestros hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, si Dios nos presta la vida y la salud, la próxima semana quitamos la pausa y continuamos con este mismo tema: cómo ser cristianos espirituales. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que la paz del Señor gobierne, esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi